Materia Evangelismo, la misión integral, clase 5, Conquistar al perdido, audio 2, el gran problema. En esta lección llegaremos a la conclusión de que el gran problema del hombre es el pecado, que el pecado es transgresión de la ley, que los 10 mandamientos nos condenan, revelan nuestro pecado y señalan una sola salida, que es Cristo. Dios hizo al hombre con el propósito de tener comunión con Él. Lo hizo a su imagen y semejanza. Le dotó de cuerpo, de alma y espíritu, pero el diablo le tentó y vino la caída. La historia está allí en Génesis capítulo 3. El pecado ingresó a nuestro mundo y junto con el pecado la muerte. Por esto el gran problema del hombre no es la falta de propósito, tampoco es un vacío existencial ni la falta de felicidad. El gran problema del hombre es el pecado. Hay 5 términos griegos que se usan para describir el pecado. El primero es amartia, que significa errar al blanco. Es el intento fallido de alcanzar una meta. El segundo es adikia, que es maldad o iniquidad. El tercero es ponería o poneria, que es maldad viciosa o degenerada. El cuarto es parábasis o paraptoma, que significa transgresión, esto es traspasar límites. Y el quinto es anomia, que significa violación de una ley conocida. Hay diferentes versículos allí en Proverbios, Santiago, que están en la guía, donde que nos indica que el pecado está vivo por la ley, que el pecado es afrenta de las naciones, dice Proverbios 14:34, y que el que hace el pecado o practica el pecado es esclavo del pecado. Podemos ver distintos versículos cómo a través del pecado ingresa la muerte, lo que dice Caín, Faraón, David. Pero vamos a definir el pecado. El pecado, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4, allí está la definición de pecado. Nos dice que el pecado es infracción de la ley. La ley se expresa en los 10 mandamientos. Allí en Éxodo capítulo 20 los podemos encontrar. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy lo suficientemente bueno como para ir al cielo. Ahora, ¿esto es así? Bien, a través de la ley es que se revelan 3 cosas importantes. Primero, se revela el carácter de Dios. La ley nos enseña que Dios es santo y es justo. Él no permite el pecado en ninguna de sus formas y Él tiene que juzgarlo. Allí Josué 24:19 nos dice que Él es celoso y es santo. En el Salmo 99:9 nos invita a postrarnos por su santidad y en el Salmo 7:11 dice que Dios es justo y que está airado con el impío todos los días. Pero además nos revela el corazón del hombre, no solo el carácter de Dios, sino el corazón del hombre, que está siempre inclinado al mal. Pecamos porque somos pecadores y somos pecadores porque pecamos. Eclesiastés 7:20 nos dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10 al 12 y 23 nos confirma que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado y vamos a la condenación. La consecuencia del pecado es lo tercero que nos revela: el carácter de Dios, el corazón del hombre y la consecuencia del pecado, que es la muerte física y la muerte espiritual. Muerte es separación de Dios. El juicio es inevitable. Romanos 5:12 nos dice que la muerte pasó a todos los hombres y Romanos 6:23 reafirma que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿de qué manera los 10 mandamientos pueden llegar a ser útiles para la evangelización? La ley no nos puede salvar, y esto tiene que quedarnos bien en claro. La ley no nos salva, no somos salvos por las obras de la ley, pero la ley muestra la necesidad de salvación. Miraremos algunos objetos
que nos ilustrarán las funciones de la ley en la evangelización. Vamos a pensar en algunos objetos. El primer objeto que tomaremos será una llave. Dice Lucas 11:52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Los expertos en la ley tenían el privilegio de usar la llave correcta, pero en lugar de esto habían cambiado las llaves. Usaban sus llaves de mandamientos de hombre y de tradición. Ahora, para este objeto nosotros necesitamos otro, otro elemento que es la cerradura. Si no, no tiene sentido la llave. Ahora, ¿cuál es nuestra cerradura? La cerradura es la conciencia. La conciencia es esa parte de nuestro ser que Dios ha colocado, dice Romanos 2, 14 al 16, que miraremos más adelante. Esa parte que Dios ha colocado para identificar lo que está bien y lo que está mal. Por esto es ahí donde llega la ley. La ley abre la conciencia. Este es un punto fundamental de lo que hace la ley. En segundo lugar, el otro objeto que vamos a mirar es un espejo. La ley es un espejo. ¿Qué diremos pues? Dice Romanos 7:7. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este objeto me muestra cómo estoy eh, y cómo estoy yo, ¿no? Solamente no me puede solucionar el problema. Si me muestra sucio, no me limpia. Si me muestra despeinado, no puedo peinarme con el espejo. De la misma manera sucede con la ley, ya que por las obras de la ley, dice Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hace la ley como espejo? Muestra el pecado. No solo abre la conciencia, sino que nos muestra el pecado. Pero el tercer elemento es un termómetro. Dice allí Mateo 5:21 al 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este objeto, el termómetro, mide la temperatura. El termómetro no es una aspirina, sino que evidencia el grado de temperatura, lo gradúa. Ahora Jesús aplicó la ley a su estilo, a quien decía que era bueno. Te animo a mirar los pasajes que están allí en la guía. Mira la experiencia que él tuvo con el joven rico y ahí verás el efecto que hace la ley. Entonces dijimos, primero la ley como llave abre la conciencia, como espejo muestra el pecado y como termómetro mide la falta. Ahora, la ley también es una mordaza. Romanos 3:19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. En la carta de Pablo a los romanos vemos que allí hay ateos, pecadores, moralistas y religiosos que serán acallados por la creación, por la conciencia, por la ley y por el evangelio. La frase repetida allí en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 es: no tienes excusas, eres inexcusable. Es que la ley cierra la boca del pecador, y si no es aquí, será allí en el día del juicio. Y aquí tenemos el otro efecto de la ley. La ley deja sin excusas. Y por último, el otro objeto es una brújula. Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así como este instrumento de orientación, la ley nos señala una sola dirección. La brújula
es un instrumento de medición que señala un solo lugar, el norte. Ahora la ley nos muestra el norte de nuestra vida, nos lleva hasta la cruz, no más allá de la cruz. El único lugar donde se puede encontrar el cumplimiento de la ley es el lugar donde se escuchó decir consumado es, que era como decir, la ley se cumple en mí. Por esto, la ley es una brújula y como tal señala el único camino. La ley señala el único camino. La ley es, para cerrar este concepto de la ley, es como la aguja afilada que abre el camino al hilo dorado de la gracia. Una vez que la gracia está en su lugar, la ley ya cumplió su función. Hemos definido entonces aquí, aprendido que el gran problema del hombre es el pecado, que el pecado es transgresión de la ley y que los 10 mandamientos son una llave que abre la conciencia, un espejo que muestra el pecado, un termómetro que mide las faltas, una mordaza que deja sin excusas y una brújula que señala un solo camino, que es Cristo. Seguimos en el próximo audio.